¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. El día de hoy continuamos con el estudio acerca de la primera carta del apóstol Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. Y hoy toca hacer un estudio detallado de todo el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Abre tu corazón y sé sensible al Espíritu porque ya comenzamos. Muy bien, el verso 1 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol dice: exhortamos en el Señor Jesús. Pablo usualmente utilizaba esto para añadir peso adicional a sus palabras. El apóstol apeló aquí al hecho de que escribía con la autoridad de Cristo mismo y no con la autoridad de un ser humano. Ahora bien, en el verso 3 y en el verso 4 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. En ambos versículos, el apóstol vuelve a las exhortaciones habituales de la segunda parte de sus epístolas. Pablo mismo insta a prestar atención renovada constante a las instrucciones que ha impartido por el Señor Jesús, en lugar de algo inusitado, es decir, en lugar de algo que resulte extraño, raro o muy bien que no es habitual. Dentro de aquel contexto, ello constituía una apelación a seguir la voluntad de Dios, definida en el verso 3 como vuestra santificación y posteriormente que os apartéis de fornicación. Muy bien, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, obviamente, expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones, en amor, pero también en disciplina, en juicio y en castigo, etc. La voluntad de Dios, recordemos que incluye la salvación, como es obviamente sabido, el sacrificio individual, razón por la cual Cristo dijo: todo aquel que desee seguirme primero tome su cruz. Desdichadamente en la actualidad muchos quieren seguir a Cristo, pero no necesariamente tomar su cruz, ponérsela en la espalda y comenzar a avanzar. La voluntad de Dios también incluye la llenura del Espíritu Santo, la sumisión ante Él, el sufrimiento. No necesariamente puede ser un sufrimiento físico o corpóreo físico, puede ser un sufrimiento emocional, intelectual, espiritual, o bien en ciertos casos un sufrimiento en todas las áreas, es decir, emocional, sentimental, mental, espiritual y físico, e incluso a nivel económico. También incluye la satisfacción, la paciencia perseverante y aquí en particular la santificación, que se requiere la condición de ser apartados del pecado para Dios, es decir, ser perfectos, comenzar a ser perfectos como Cristo lo fue. En este contexto significa apartarse de la impureza sexual en particular y practicar el alejamiento de toda inmoralidad sexual por medio de seguir la instrucción apostólica en los versos 4 y 8. Recordemos que la impureza e inmoralidad sexual no es solamente el hecho de, en el caso de los casados o de los que están en matrimonio, acostarse, en el caso de los hombres, con alguien ajena a tu esposa, en el caso de las mujeres, ajeno a tu esposo, sino que también la impureza e inmoralidad sexual no solamente incluye la infidelidad, sino también la fornicación, desear el cuerpo de otro hombre o de otra mujer, tener pensamientos sexuales impuros, ver pornografía, masturbarse. Son muchos pecados que involucran la inmoralidad sexual y la impureza sexual. Y desdichadamente, estas áreas, tanto de la impureza sexual como de la inmoralidad sexual, son las áreas o los pecados más bien que dentro de estas dos áreas corruptas de nuestro ser son los más devastadores y más destructivos. ¿Por qué? Porque tanto la impureza como la inmoralidad sexual nos afecta no solamente a nuestro físico, nos afecta a nuestro espíritu, es decir,
obtenemos un debilitamiento espiritual o bien, en casos extremos, una muerte espiritual por completo. Padecemos a nivel mental, a nivel emocional quedamos totalmente destruidos, a nivel sentimental no se diga, llegamos a perder muchas veces la economía de nuestros hogares, de nosotros mismos. Por esa razón tenemos que estar atentos, vigilándonos constantemente y respaldarnos con la palabra de Cristo. No hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Siempre pidamos ayuda a Cristo porque Él es el único que realmente nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de la tentación. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 41 verso 10. No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora el apóstol dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. La palabra griega que se traduce aquí esposa significa vaso. De aquí es donde viene la frase de que toda mujer es un vaso frágil. Sin embargo, el hecho de tener una esposa o estar en matrimonio con otra persona no significa y mucho menos garantiza la pureza sexual. El apóstol les diría lo que enseñó en la primera carta de Corintios capítulo 7 verso 8 y 9, lo cual dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora bien, el don de continencia es una virtud la cual consiste en refrenar las pasiones u deseos sexuales. Esto tiene mucho que ver con lo que en el Antiguo Testamento se le conocía como el voto de Nazariato o el voto nazareno. Esto, por supuesto, en el ámbito cristiano o evangélico. Esto es muy importante tanto si se está casado o no. Como dije anteriormente, el hecho de estar en matrimonio no significa y tampoco equivale a que la persona pueda dominarse a sí misma, y por ende tampoco significa que vaya a tener una pureza sexual realmente. Ahora dice el apóstol, cásense. El tiempo verbal griego en el cual se encuentra escrito indica un mandato. La razón por la cual es un mandato es la misma razón por la cual un hombre no es bueno que se quede solo cuando éste no tiene el don de continencia o bien no posee la habilidad, la virtud o fortaleza tanto espiritual y mental para poder abstenerse de las pasiones, emociones y pensamientos impuros que le lleven al área sexual. Una persona no puede llevar una vida feliz y a la misma vez servir al Señor con eficacia si ésta se encuentra dominada por alguna pasión o varias pasiones sexuales insatisfechas, en especial si vive en una sociedad perversa como la corinta, tal cual como sucede hoy en día en ciertas partes del mundo, por no decir en todo el planeta Tierra. Los jóvenes corren un gran peligro porque desgraciadamente en esta época tan podrida en pecado en la cual nos encontramos, todo es sexualizado. Cualquier red social es sexualizada, tanto los hombres como las mujeres. Y muchos no tienen la fortaleza como para decirle no al pecado y sí a la palabra de Dios. Ahora bien, brincándonos, por decirlo de una manera, hasta el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son tesalonicenses que habían muerto desde la partida del apóstol Pablo. Ya habían surgido comentarios sobre cómo se beneficiarían, entre comillas, los muertos cuando suceda el regreso del Hijo, o sea, acerca de Cristo. La respuesta de Pablo fue directa y sin rodeo. Ellos se levantarán primero y nosotros, los que estamos vivos, les seguiremos. El sueño en el Nuevo Testamento es un eufemismo para aludir a la muerte porque describe la condición aparente en la cual se encuentra la persona difunta. Recordemos que el cuerpo muere, mas no el alma y tampoco el espíritu. Los que mueren en Cristo se identifican en el verso 16 del presente capítulo. En aquellos tiempos, muchos en su ignorancia habían llegado a la conclusión de que aquellos que mueren se pierden el regreso del Señor
y los creyentes obviamente guardaban luto por ellos debido a su ausencia en ese acontecimiento tan glorioso, lo que en hebreo se conoce como el día de la ira o más bien como Yom Yahweh. Es por esa razón que la partida de un ser querido anteriormente en épocas antiguas les causaba una tristeza profunda en el alma. Ahora bien, esta palabra, los que duermen, también tiene una aplicación actual. En estos tiempos, aquellos que duermen hace un claro énfasis a todos aquellos pseudocreyentes que no cumplen la palabra de Dios, aquellos que no buscan la manera de agradar y glorificar el nombre de Dios. Estos también son los típicos creyentes que dejan todo lo relacionado con Dios para después, o el típico lo haré más tarde, al rato empiezo, la próxima semana, ahorita no puedo, estoy ocupado. De todos modos, Dios entiende. ¿Acaso puede un hombre conocer y saber más acerca del Padre y sus misterios cuando éste tiene el espíritu apagado? Luego el apóstol menciona los otros que no tienen esperanza. Estos son aquellos que incluso estando en las manos de Dios no se regocijan, no se alegran, lo que en Apocalipsis se les conoce como los fríos. Esto en ocasiones suele suceder por uno o varios traumas del pasado, un pecado que la persona misma no se puede perdonar, un pecado que incluso dentro del cuerpo de Cristo sigue cometiendo una y otra vez, al igual que una adicción. Esto también sucede por un pasado tenebroso, terrible, lleno de sangre, tristeza, oscuridad, un pasado en el que en ocasiones siempre ha habido un gran pozo de soledad que lo carcome a la persona hasta los huesos y un gran sentimiento de vacío. Yo en el pasado ya pasé por esto y ciertamente no es algo fácil de superar. Sin embargo, si tú que me estás escuchando, independientemente si eres ya un hombre de avanzada edad, un adulto, un niño incluso, un adolescente, un preadolescente, un joven, créeme que si bien es cierto que no es fácil, tienes a Dios. Y media vez tengas a Dios, media vez tengas al gran león de la tribu de Judá contigo, todo nos es posible. Porque como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, algunos debido a esto suelen salirse de los caminos de Dios y caminar solos. Ciertamente puedes hacerlo, yo no digo que no. Sin embargo, créeme que es 1000 veces mejor caminar de la mano con el Padre. Da igual si a tu lado hay personas o no. Lo importante es que tengas a Cristo. Mejor le es al hombre caminar con Cristo teniendo padecimientos de una ayuda humana y no tener ayuda humana y no poseer a Cristo. Es 1000 veces mejor estar con Cristo si debido a eso tenemos que sacrificar nuestra vida social. No sirve de nada que tengamos 50,000 amigos y a Cristo lo dejamos en un calabozo perdido. El rey Salomón dijo en una ocasión: siento lástima por aquellos que vagan solos por este mundo lleno de tormentas, pues estos tarde o temprano puede que caigan y no habrá nadie que les extienda una mano amiga. Quizás tú que me estás escuchando no poseas un amigo a nivel humano o una amiga, pero créeme que si te esfuerzas, tú que me escuchas, no necesitas de una mano amiga. Tienes el Rey de Reyes y Señor de Señores contigo. Y esa mano poderosa es mejor que cualquier otra mano imperfecta humana. Ahora bien, en el verso 15, en el capítulo 4, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros que vivimos, que habremos quedado. Esto particularmente se refiere a los cristianos u creyentes que estén con vida en el momento del rapto o arrebatamiento, como también se les suele llamar. Aquellos que vivan en esta tierra para ver la venida del Señor por su pueblo. Ahora bien, como el apóstol Pablo no conocía el tiempo de Dios, al igual que muchos seres humanos, incluyéndome, vivió y habló como si fuera a suceder durante su vida terrenal. Al igual que todos los primeros cristianos de las primeras épocas, él creyó que el acontecimiento ya estaba muy cerca de suceder. Importante aclarar que cuando llegue el gran día, aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos con vida les seguiremos.
Posteriormente a esto es a lo que Pablo en otra de sus cartas dice o menciona que es necesario que padezcamos delante del tribunal de Cristo. Ahora bien, el tribunal de Cristo es solamente para los salvos. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, los salvos, los que nos vayamos con Él, es aquí en donde entran las palabras del profeta Daniel. Dios le va a dar a cada uno según lo que haya hecho en esta vida material mediante este cuerpo. Y es donde menciona el profeta Daniel en su libro Daniel en el Antiguo Testamento, obviamente, que habrán muchos que tengan un poder, una autoridad y una luz como el sol, otros como la luna. Los que enseñan justicia brillarán a perpetua eternidad como las estrellas. El tribunal de Cristo es para los salvos. Muchos han llegado a confundirse y creen que el tribunal de Cristo solamente es tanto para salvos como para aquellos que no son salvos. No, el tribunal de Cristo está especialmente apartado para los creyentes salvos. Y es ahí en donde Dios le va a dar a cada uno lo que se merece. Ahora bien, en el verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, grandes aclamaciones y trompetas anunciaban el arribo de los monarcas, de los reyes y de los imperialistas que llegaban de visita a cierta región, a cierto pueblo o ciudad. Esto en tiempos del Nuevo Testamento. En este caso, la Santa Escritura es muy clara y describe lo que proclamará el retorno del Señor. Menciona el apóstol: Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora luego él dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto a la hora del rapto o arrebatamiento. Esto afirma acerca de lo que se ha venido comentando anteriormente en este comentario, pero además lo que en la carta se ha venido hablando con anterioridad, es decir, desde la introducción de este estudio hasta lo que estamos actualmente. Luego en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 4, en el verso 17, recuerden que estamos haciendo un estudio de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta cita constituye el apoyo principal sobre la doctrina bíblica acerca del rapto o el arrebatamiento, el ascenso al cielo de aquellos vivos o muertos que han confiado en Cristo y esperado su regreso. El término castellano rapto no aparece en el texto griego. Este término se forma a partir de una palabra latina que incluyó la Biblia Vulgata. Arrebatados en griego es harpaxo, y esto significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. Sugiere la acción de una fuerza repentina, lo cual es verdad. Cristo nos va a capturar en sus brazos, nos va a quitar de este mundo podrido, nos atrapará en su santa gloria y nos tomará para que estemos reinando juntamente con Él, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Ahora, en el verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito primordial de este pasaje en específico no es enseñar un esquema profético, sino más bien suministrar ánimo a los cristianos cuyos seres queridos han muerto. Esta consolación se basa en lo siguiente. Número 1, los muertos no serán olvidados, son resucitados y participan en la venida o en el regreso del Señor por los suyos. Y número 2, cuando Cristo regrese, los vivos se reunirán para siempre con sus seres queridos y estarán juntos en un lugar agradable por el resto de la eternidad. Gracias por haber escuchado este estudio. Te invito a que continúes en sintonía con este canal. Posteriormente se va a publicar el estudio acerca del capítulo 5. Luego se hará un breve descanso y continuaremos con la segunda carta de los tesalonicenses. Gracias por haberte mantenido hasta aquí. Jehová te bendiga grandemente. Te saluda el siervo Adonai Mendoza. Nos vemos hasta la próxima.